tal? Bienvenidos. En esta clase vamos a estudiar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son sus características. La característica principal de este movimiento es que la velocidad con la cual se va a mover un objeto o la rapidez será constante. Entonces, rapidez será constante. ¿Qué significa esto? Que la rapidez sea constante. Bueno, que si yo tengo un objeto que se mueve con este tipo de movimiento, va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempo igual. Es decir, si estos tiempos fueran iguales, entonces estas distancias, las recorridas, en este caso por mi carro, pues también tendrían que ser iguales para que fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, su trayectoria es una línea recta y su velocidad o rapidez es constante. Como la rapidez es constante, pues su fórmula para este movimiento será la siguiente. Rapidez es igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Ahora, como es una línea recta, la velocidad y la rapidez en magnitud son iguales, por lo tanto se calcularán de la misma manera. Inclusive, la rapidez promedio también es la misma, por lo tanto se puede calcular con la misma fórmula. Entonces, rapidez, velocidad, rapidez media, velocidad media, se calcularán con la misma fórmula, porque su magnitud es la misma. Bueno, pues hagamos un ejemplo para ver cómo se maneja esta fórmula y este tipo de movimiento. Comencemos con un ejemplo sencillo y poco a poco o gradualmente iremos subiendo la dificultad. Un camión viaja de una ciudad a otra recorriendo una distancia de 500 millas. Si emplea 8 horas en recorrerla, ¿cuál es su rapidez? Bien, el procedimiento que yo sugiero para este tipo de ejercicios es el siguiente. Primero, vamos a sacar nuestros datos. ¿Cómo sacamos nuestros datos? Leyendo nuevamente el problema. Dice que un camión viaja de una ciudad a otra recorriendo una distancia de 500 millas. Entonces ya tengo mi distancia que serán 500 millas. Posteriormente se emplean 8 horas, es decir, me están dando el tiempo de 8 horas. Y me piden cuál es su rapidez. Entonces habíamos dicho que la rapidez la íbamos a representar ya sea con la V, ya sea rapidez, velocidad, rapidez media o velocidad media. Solo y exclusivamente para este tipo de movimiento. Entonces, esta es mi incógnita. De ahí, tengo que analizar si los datos que me están dando están en un mismo sistema. Recomiendo que convirtamos las unidades al sistema internacional, que siento que es el más utilizado y el más sencillo de manejar. Entonces, tendré que convertir estas 500 millas a metro. ¿Y por qué razón se convierte a metro? Porque en el sistema internacional la distancia se mide en metros. Recordando el procedimiento para convertir unidades, milla se coloca abajo, metro en la parte de arriba. Una milla equivale a 1609 metros. Al multiplicar, utilizando este factor de conversión, me queda que la distancia será de 4.500 metros. Entonces, yo ya puedo emplearlo acá como dato, que mi distancia serán 4.500 metros. Bien, el tiempo no lo puedo utilizar en horas en el sistema internacional, no es compatible con los metros, las horas, entonces tendrán que convertirse a segundos. Entonces, 8 horas lo convertiré a segundos. Horas la coloco en la parte de abajo y en la parte de arriba segundos. Recordarán que una hora equivale a 3.600 segundos. Se cancelan y al hacer la operación 8 por 3.600 obtengo un valor de 28.800 segundos.
Entonces ya lo puedo ocupar acá como un dato, como mi dato de tiempo, 28.800 segundos. Yo recomiendo siempre hacer esta conversión al sistema internacional. Bien, una vez que tengo mis datos en un mismo sistema, que también pudo haber sido en el sistema CGS o en el sistema inglés, una vez que están en el mismo sistema, busco mi fórmula. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, yo sé que la rapidez es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Como es lo que me piden, no tengo que hacer ningún despeje. Si a mí me hubieran pedido calcular la distancia o el tiempo, tendría yo que hacer un despeje, pero como no me lo piden, mi fórmula la utilizaré tal cual. Por lo que sigue es sustituir. ¿Y qué es la sustitución? Pues no es más que, en lugar de poner las letras, poner lo que equivale. En este caso la distancia son 804.500 metros y el tiempo son 28.800 segundos. La operación en esta ocasión la haremos en la calculadora y aquí expresaremos nuestro resultado. Entonces, al dividir 804.500 entre 28.800, obtengo un valor de 27.934 metros sobre segundo. Y así está una manera muy práctica de resolver este tipo de ejercicios. Si a mí me hubieran pedido calcular la velocidad en alguna otra unidad, bueno, pues al final hacemos la conversión. Pero en sí, este sería el procedimiento más sencillo y el que jamás nos llevará a errores. Si nosotros seguimos este procedimiento, no nos vamos a equivocar. Sacar nuestros datos, buscar nuestra fórmula, sustituir, cuidando que las unidades estén en un mismo sistema. Recomiendo el internacional para este tipo de problemas. Se hace la operación y se encuentra un resultado. Bien, hagamos este otro ejemplo. ¿Qué distancia recorre un auto que viaja a una velocidad de 45 km por hora durante 3/4 de hora? Entonces, habíamos comentado, lo primero que hay que hacer es sacar nuestros datos. Leemos el problema y encontramos que el auto viaja a una velocidad de 45 km por hora. Durante tiempo 3/4, que equivale a 0.75 horas. Y me piden calcular la distancia. ¿Qué distancia? Entonces, la distancia es mi incógnita. Bueno, antes de continuar, vamos a analizar si se encuentran en un mismo sistema. Pues yo veo que no está ni en el sistema internacional, ni en el CGS, ni en el inglés, por lo tanto haré la conversión. Creo yo que es más fácil trabajar en esta ocasión en el sistema internacional. Entonces vamos a convertir estos 45 km por hora. Primero convertimos los kilómetros a metro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y las horas las vamos a convertir a segundo. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces multiplico 45 por 1000 y lo divido entre 3600, dándome el siguiente resultado. $12.5. Entonces 45 km por hora equivalen a 12.5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ese dato ya lo puedo utilizar acá. 12.5. Y ya está en el sistema internacional. Lo mismo vamos a hacer con las horas. 0.75 horas. Lo vamos a convertir a segundos. De horas
a segundo. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces multiplicaré el punto 75 por 3600. Obtengo 2700 segundos. Ya lo podemos utilizar acá. Entonces, hago hincapié. Una vez que yo tenga mis datos, necesitan estar en un mismo sistema. En este caso, el sistema internacional. Eso es clave para que no nos confundamos en el resto del procedimiento. Bien, lo que sigue es pues sacar nuestra fórmula, ver qué fórmula vamos a utilizar. A la hora de leer el problema, ustedes se dan cuenta pues que la velocidad no cambia, no varía, por lo tanto es un movimiento uniforme. Y por ello podemos utilizar esta fórmula, que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Noten que en esta ocasión me piden calcular la distancia, la cual no se encuentra despejada dentro de mi fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer un despeje. El despeje es muy sencillo. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda que velocidad por tiempo será igual a la distancia. Esta ecuación se puede invertir y entonces me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta es ya la fórmula despejada como la voy a utilizar para sustituir. Entonces, el siguiente paso es la sustitución. ¿Qué dijimos que era la sustitución? Bueno, pues colocar en lugar de las letras sus valores. Entonces, velocidad 12.5 metros sobre segundo y el tiempo 2700 segundos. Hacemos la operación en la calculadora y vamos a obtener pues nuestro siguiente resultado. Al multiplicar 2700 por 12.5 obtengo un valor de 33.750 metros. Podría yo hacer la conversión a kilómetros y encontraría que esta distancia también es equivalente a 33.75 kilómetros. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Entonces, repito, leemos nuestro problema, lo comprendemos y sacamos nuestros datos, los convertimos a un mismo sistema, en este caso el sistema internacional, busco la fórmula que voy a utilizar, despejo si es necesario, sustituyo mis valores en el sistema que esté yo manejando, hacemos la operación y encontramos el resultado. Si me pidieran el resultado en alguna unidad en particular, hacemos la conversión. Dos autos parten de un mismo punto en direcciones opuestas. Están en un mismo punto y parten en direcciones opuestas. Y con velocidades de 22 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo respectivamente. Es decir, uno se va a mover más rápido que el otro. Me piden calcular en qué tiempo se encontrarán separados 500 metros. Entonces vamos a colocar nuestros datos, pero esta vez lo haremos de una manera diferente. Lo vamos a colocar en un esquema, en un dibujo. Entonces, parten de un mismo punto. Aquí está el mismo punto del cual van a partir. Uno va a partir en una dirección y lo va a hacer con una cierta velocidad, que le voy a llamar velocidad 1 porque son dos objetos diferentes. La velocidad 1, 22 metros sobre segundo. Perdón, la velocidad 1, 22 metros sobre segundo. Y el otro objeto, el otro auto, que también parte del mismo punto, pero este lo hará en sentido contrario. Este se moverá en esa dirección y el otro en sentido contrario. Y lo hará con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces, conforme transcurra el tiempo, ambos se alejarán, pero llegará un momento en donde estén separados, dice aquí 500 metros. Y esa es la incógnita. ¿En qué tiempo
estarán separados estos 500 metros. Bueno, el razonamiento es el siguiente, fíjense bien. Yo puedo decir que este auto va a recorrer una cierta distancia, ¿ven? A la cual le voy a llamar la distancia 1. El auto 1 recorrerá una distancia 1. Mientras que mi auto 2, pues recorrerá esta otra distancia, que le voy a llamar distancia 2. La clave del problema es entender lo siguiente, que si yo sumo la distancia 1 y la distancia 2, debe de ser 500 metros. Partimos de ahí entonces para tratar de analizar nuestras fórmulas. Entonces, datos, voy a analizar las fórmulas. La distancia 1 sumada con la distancia 2 me debe dar 500 metros. Ahora, ¿cómo se podrá calcular cada una de estas distancias? Bueno, pues si recordamos, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Y si yo despejo de ahí la distancia será la velocidad por el tiempo. Significa que la distancia 1 se puede calcular multiplicando su velocidad, la velocidad 1, por el tiempo 1, pero como lo hacen de manera simultánea, este tiempo y este tiempo serán el mismo, por lo tanto, simplemente le llamo t. Ahora, la distancia 2, esta distancia, se calculará pues con su velocidad, la velocidad 2 del auto, por el tiempo, que habíamos dicho que estos tiempos son iguales. Bueno, si nosotros sustituimos estos valores, este y este, acá en mi ecuación, obtendría lo siguiente, que la distancia 1 es v1 por tiempo, más la distancia 2, que es velocidad 2 por tiempo, tiene que ser igual a 500 metros. Como estos valores yo los conozco, v1 y v2, pudiera yo sustituirlos y reducir o hacer una factorización. Pienso yo que es más fácil y más entendible sustituir primero los valores. Entonces vean, la velocidad 1, 22 metros sobre segundo por el tiempo, más 25 metros sobre segundo por el tiempo, debe ser igual a 500 metros. Términos semejantes, ¿qué se puede hacer con los términos semejantes? Reducirlos. 22 y 25, pues 47 metros sobre segundo por el tiempo. Y deberá ser igual a 500 metros. Esta parte está multiplicando el tiempo. Como quiero obtener ese valor, el tiempo pues pasa dividiendo. Por lo que el tiempo se calculará dividiendo los 500 metros entre los 47 metros sobre segundo. Si hacemos la operación, 500 entre 47, obtengo un valor de 10 10.638 segundos. Ese sería el tiempo en el cual se van a encontrar separados 500 metros. Con este tiempo, si yo quisiera, con este tiempo, ya podría yo calcular la distancia 1. ¿Por qué? Porque ya conozco la velocidad 1 y el tiempo, encontraré yo esta distancia. También podría yo encontrar la distancia 2. ¿Por qué? Porque ya conozco la velocidad 2 y el tiempo y la podría yo calcular. Y se tendría que comprobar que al sumar esa distancia, la distancia 1, con la distancia 2, me darían los 500 metros. Y de esta manera se resuelve este tipo de ejercicios. Quiero hacer hincapié en que tienen la misma esencia. Los datos, la fórmula y el despeje, la sustitución y el resultado. Bueno, hasta aquí con el movimiento rectilíneo uniforme. Espero que nos haya servido, que haya sido de utilidad para entender mejor este movimiento y para poder resolver este tipo de ejercicios. Hasta la próxima.